Según tengo entendido, ya ustedes vieron un poco de elementos de muestreo estadístico. Entonces, va a ser un leve repaso. Algunos conceptos básicos importantes son los siguientes. La población, por acá lo tenemos, es el conjunto de todos los elementos que se interesan en un estudio o los que vamos a estudiar. Las unidades de muestreo, ¿verdad? Me indican a cada uno de esos miembros o a todo miembro de la población que pertenece a una o solo a una y a solo una unidad de muestreo. Y eso representa un número de elementos de la población no solapado que se van a estudiar, una cantidad o como un subconjunto de la población. Dice que las unidades de análisis son el objeto o individuo del que hay que obtener la información, el marco muestral, la lista de unidades o elementos de muestreo, la muestra, conjunto de unidades o elementos de análisis sacados del marco o extraídos del marco, y los parámetros son las características numéricas de una población, por ejemplo, la media, mediana, moda, varianza y desviación estándar, por ejemplo, eso en este caso. Esos son algunos de los términos, ¿verdad? Ustedes ya han visto algo de esto. Y por conveniencia del uso de muestreo, vamos a ver lo siguiente. Cuando la población es infinita o muy grande, es prácticamente imposible cubrir a todos los elementos que la componen. Por eso es que se escoge una muestra o se hace un muestreo. Poblaciones infinitas, como la palabra infinita como tal, es un poco relativo, ¿verdad? Porque para poder decir infinito, podríamos decir como la cantidad de estrellas o la cantidad de números que existen, ¿verdad? Pero hay poblaciones que su dinámica es muy grande o muy diversa y esa dinámica hace que esas poblaciones sean consideradas como infinitas. Por ejemplo, la población de todos los estudiantes que han pasado por la UTN es una población un poco compleja de estudiar por conseguir la información, porque son muchas personas que han pasado en distintos cuatrimestres y aunque pueda ser contabilizable, es un poco complicada extraer esa información. Entonces es considerada como una población infinita. Cuando la población es finita, pero muy grande, y es muy costoso cubrir los elementos de la población, también se hace muestreo. Por ejemplo, todos los estudiantes que estén cursando en la UTN en este momento, eh, probablemente sean bastantes, se llega a contabilizar, pero tal vez hacerle un estudio a todos como tal y que un investigador vaya, bueno, aparte de la pandemia que nos está evitando el contacto entre personas, ¿verdad? Si tuviera que haber un contacto cara a cara con las personas, sería muy costoso, entonces de esa forma se escogería una muestra. Y la unidad de estudio se transforma o se destruye al ser examinadas otra de las características por las que se puede escoger una muestra. Imagínense que estemos analizando, no sé, un montón de cuentas bancarias eh, a este mes, ¿verdad? Las cuentas para ver cuáles son, por ejemplo, las distintas transacciones que se hacen, puede variar de un momento a otro y entonces eso se nos va a convertir en algo muy complicado, lo cual con una muestra nada más de ciertas cantidades de cuentas podrían ayudarnos a que la información no se pierda por el tardar tanto tiempo en recabar la información. Los tipos de muestreo que se estudian son el muestreo probabilístico o aleatorio, que es requisito que todos y cada uno de los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Se le llama también un muestreo al azar.
todos tienen la misma oportunidad de ser escogidos, se deben tener disponible un listado completo de todos los elementos de la población, y a esto se le llama un marco de muestreo, ¿verdad? Y el no probabilístico o no aleatorio, no se conoce la probabilidad que tienen los diferentes elementos de la población de ser de estudio de seres seleccionados, y el investigador selecciona una muestra basado en un juicio que puede ser subjetivo en lugar de seleccionarlo al azar. Vamos a ver algunas ventajas y desventajas del muestreo probabilístico o aleatorio. Las ventajas, por acá están. Dice que es la forma más sencilla de armar una muestra, la representatividad aumenta y resulta más fácil ponerla en práctica. No requiere marco de muestreo, se toman en cuenta las subpoblaciones y tienen precisión, tienen mucha precisión, y resulta económico y no es problema llevarlo a cabo. Cuando hablamos de una muestra, una de las cosas más importantes es que sea representativa a toda la población, ¿verdad? Que reúna las mismas características que tiene la población. Entonces, esta probabilidad o muestreo probabilístico o aleatorio aumenta un poco la probabilidad de que haya representatividad. Es muy aleatorio, entonces puede que también la representatividad se vea menoscabada dependiendo del azar, ¿verdad? Ahora, existen fórmulas para determinar el error de ese muestreo. No sé si tienen en mente, por ejemplo, las elecciones o épocas previas a las elecciones, cuando vemos qué candidato va ganando o qué candidato va a la cabeza según la intención de voto, pero se hace casi siempre con una muestra de 6.000 personas y se habla de un error de un tanto por ciento. Ese es el error que se hace con muestreo probabilístico y que se puede contabilizar, ¿verdad? ¿Qué desventajas tiene? A veces resulta poco preciso y puede ser difícil calcular o interpretar sus resultados. Resulta complicado y costoso elegir las variables de estratificación, y en algunos casos puede disminuir el aspecto de la representatividad, como les venía diciendo. Puede que por el puro azar la representatividad se vea afectada. Muchas veces es complicado especificar el marco de muestreo, pues hay menos precisión. Estas son algunas características. Y del muestreo no probabilístico o no aleatorio, tenemos lo siguiente. Ventajas: menos costoso para realizar una investigación. Ya les va a aparecer, perdón. Menos costoso para realizar la investigación. Puede controlar las características de la muestra. Conlleva menos tiempo ya que se conoce al individuo que formará parte de la muestra. Se pueden conocer características poco comunes. Y como desventajas, no asegura una representatividad o representación total de la población. No generaliza y es subjetiva, y no es recomendable en el caso de que la investigación sea casual o descriptiva. Este tipo de muestreo no probabilístico es como muy selectivo, en algunos campos se usa mucho, tal vez más del área de la psicología. Se usa mucho el muestreo no probabilístico, ¿verdad? No interesa tanto que todos tengan la misma eh, oportunidad de ser escogidos, o en algunos procesos de producción es muy utilizado. O cuando se trabaja con cuestiones geográficas o sociales. Ok, vamos a hacer una actividad en Kahoot para ver qué recuerdan de esto, porque tengo entendido que ya lo estudiaron con el profe Jairol, o me equivoco, o lo vieron así por encimita. Hicimos unas exposiciones. Ah, bueno, más bien ustedes están, pero que se saben todo más que yo. Qué bien. Ok, entonces
Por favor, vamos a meternos a Kahoot. No sé si tienen la aplicación, pero si no tienen la aplicación, existe un link, ya se los voy a pasar. Es kahoot.it. Ya se los paso, un segundo. Si no lo tienen, ahí les paso por el chat el link. Entran ahí, les va a salir que ingresen un código y ahí está el código, ¿verdad? 6837279. Por favor, vayan ingresando. Si alguno de ustedes no logra ingresar o por alguna razón no puede, yo voy a estar presentando acá eh, las respuestas y vamos a ir analizando un poco cada una de las preguntas. Es la idea. Pongan su nombre para saber quiénes son. Todavía no los conozco bien, recuerden. Tenemos una persona por ahora. Tenemos a María. Tenemos a CG. Jennifer. Ahí se van agregando. Ok, perfecto. Los demás vamos agregándonos para ver cómo nos va con esta actividad. Eh, ¿Han usado Kahoot en algún curso que tenga que ver con números? Sí. Usualmente se usa mucho en inglés y cursos así. La vez pasada que expusimos, utilizamos también Kahoot para ver qué han aprendido los Ah, compañeros. ok. Ustedes ya son expertos. Más bien me van a dar una cátedra a mí. Qué bueno. Excelente. No, no, qué dicha que ustedes son más tecnológicos que uno. Bueno, yo tampoco estoy muy viejo, ¿verdad? Tengo 33 años. Que ya tenemos más gente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Cómo nos va a los demás? ¿Hay alguno que del todo no puede? Profe, a Kendall se le fue la electricidad, entonces está sin internet y no tiene saldo Sí, para los datos. aquí me escribió, pero como le digo, yo no soy tan ágil, entonces no puedo responderle tan rápido y dar la clase. Sí, aquí vi el mensaje de él. Ok, entonces, ¿estamos todos? Ok, si alguno no pudo ingresar, entonces me sigue a mí. Ok, vamos a iniciar. Vamos a empezar. Ok, ya va la primera pregunta. Ahí tienen su tiempo. Dice que la definición es el conjunto de todos los elementos que interesan en un estudio corresponde a marco muestral, muestra, población, parámetros. Ok, dice que la mayoría marcó población y algunos que no les dio tiempo. No sé si fue porque creo que está un poco lento también mi internet. Entonces tal vez lo generó y se, se les fue el tiempo. Dice que es el conjunto de todos los elementos que interesan en un estudio, esa es la población. Ok, perfecto, la mayoría atinó. Igual, si hay alguna duda en alguna pregunta, después de que la responden, me dicen. Aquí va a la cabeza Jennifer, fue la que contestó más rápido. Ok, vamos con la siguiente.
poquito de paciencia. La definición lista de unidades o elementos de muestreo corresponde a... Lista de unidades o elementos de muestreo corresponde a marco muestral, muestra, población, parámetros. Se me quedó pegado en 3. Ya todos respondieron, parece. Ok, marco muestral. Una confusión ahí, ¿verdad? 5 marcaron marco muestral y otros muestra. Cuando es la lista de unidades, es el marco muestral. Cuando hablamos de cada una de las unidades, podríamos hablar de unidad estadística, pero la muestra es como una parte de la población que se escoge para estudiar, ¿verdad? Entonces, digamos que el marco muestral son la lista de unidades o elementos de muestreo. Los elementos de muestreo serían, conjunto de elementos de muestreo sería la muestra. Ok, vamos con la siguiente. Si esto nos deja avanzar, va ganando Eman. Y seguimos. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice que la definición de característica numérica de una población, características numéricas de una población, corresponde a características numéricas de una población, marco muestral, muestra, población o parámetros. Excelente, parámetros, la mayoría. Las características numéricas de una población son los parámetros. Excelente. Vamos a ver quién va a la cabeza. Lauren va ahora de primera. Dice que Man tiene la racha de respuestas más alta con 3. Ok, vamos a ver. La definición conjunto de unidades o elementos de análisis sacados del marco corresponde a conjunto de elementos de análisis sacados del marco. Marco muestral, muestra, población o parámetros. Ok, es muestra, excelente. Aquí no hubo falla. Excelente. Vamos a ver quién ganó esta pregunta. Lauren nuevamente. Vamos a la siguiente. Dice que Man tiene una racha de 4. Está pero encendido. Ok, el número de países que componen la ONU se puede considerar como una población y va a ser finita o infinita. El número de países que componen la ONU se puede considerar una población finita o infinita. Ok, es una población finita. Muchos pusieron que infinita. ¿Alguien tiene idea de cuántos países son parte de la ONU? Pero son poquitos. ¿Cuántos será poquitos? Bueno, se considera que hay como 190 y resto de países y no todos están, no son adscritos o están en la ONU, ¿verdad? Entonces es un número muy fácil de determinar, ¿verdad? Muy pequeño, relativamente. Eso es una población finita. Vámonos a la siguiente pregunta, sin antes ver que Lauren sigue ganando. Qué bueno. Vamos con la siguiente pregunta.
La cantidad de atunes en el mar se puede considerar como una población finita o infinita. Y bueno, ahí sí vieron que es infinita. Probablemente no sea tan grande, pero piensen en el montón que hay. O sea, no sea infinita como tal, pero piensen en el montón que hay y en el montón que son presa de otros depredadores y probablemente mueren en el camino. Sería muy difícil de determinar esa cantidad. Ok, vamos por la siguiente. Dice que Lauren va ganando. Vamos con un verdadero o falso. En el muestreo probabilístico aleatorio, el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo. En el probabilístico o aleatorio, se hace una muestra o se escoge basado en juicio subjetivo. Esa es la pregunta, a ver si es verdadero o falso. Ok, es falso. El Profe, criterio, sí, bueno, no sé si iba a explicar eso, pero ¿qué es un juicio subjetivo? sí, vamos a explicárselo. Cuando yo tomo un juicio de valor, yo doy mi opinión, puede ser muy subjetiva. Entonces, digamos que es un juicio de un experto que dependiendo del experto te pueda decir una cosa y dependiendo de otro experto otra. No sé si le ha pasado que va donde un médico y un médico le da una opinión acerca de cierto medicamento y otro le da otra opinión, pero son contrarias. Entonces puede ser subjetivo. Subjetivo es que no necesariamente, eh, bueno, es lo contrario de objetivo, ¿verdad? No necesariamente es algo basado en hechos, sino en un juicio. Y el muestreo probabilístico en realidad está basado en escoger a la persona y la persona tiene la misma probabilidad de ser escogida sin ningún juicio de valor de alguien de por medio, pues. No sé si me expliqué. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Vamos a ver la siguiente pregunta. Más bien, en el muestreo no probabilístico es que expertos hacen un juicio para escoger eh, la muestra. Esta la ganó Eman. Vamos a la siguiente. Tal vez acabo de darles más bien una respuesta. Espero que no. En el muestreo no aleatorio se debe tener disponible un listado completo de todos los elementos de la población. En el no aleatorio se ocupa un listado de todos los elementos de la población. Dice que es falso. Y correcto, es falso. No se necesita un listado de todas las personas. El listado de todas las personas o de todos los elementos a investigar se necesita en un muestreo aleatorio. En el no aleatorio no es necesario porque puedo hacer una escogencia subjetiva a mi juicio. Sí, ¿alguien tenía una consulta? Escuché por ahí. ¿O no? Bueno, y cualquier cosa igual me dicen y me devuelvo. Siguiente pregunta. Ganó Eman esta. Están dándose duro, Eman y Lauren. Ya les va a aparecer por ahí. La siguiente pregunta dice, seleccione la opción que represente los tipos de muestreo aleatorios. A ver si recuerdan cuáles eran. ¿Cuál tiene todos los tipos de muestreo aleatorios? De las opciones que se les dan. ¿Cuáles tienen todas las
tipos de muestreo aleatorio. Ok, sí, la opción correcta es aleatorio simple, por conglomerado, sistemático y estratificado. Esos son los 4 tipos de muestreo aleatorio. La mayoría lo acertó. Muy bien. Vamos a ver quién fue el más rápido en esta. Lo que no está muy rápido es mi aplicación, ¿verdad? Dice que esta fue Lauren. Ok, perfecto. Vamos con la segunda, la siguiente pregunta. Parece que sí han estudiado un poco de esto, ¿verdad? Dice que en este muestreo cada posible muestra de tamaño n tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. En este tipo de muestreo de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionada. Esta es aleatoria simple. En este muestreo cada posible muestra de n de tamaño n tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Cuando tenga la misma probabilidad de ser seleccionada, estamos hablando de aleatorio simple. Ya después hablamos un poco acerca de las demás. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Recuerden que si tienen alguna duda, nada más levanten la mano. Lauren va ganando esta pregunta y vamos a la siguiente. Ya les va a aparecer ahí en pantalla, en sus dispositivos. En este muestreo se requieren tamaños de muestras mayores que en el muestreo aleatorio simple o estratificado. En este muestreo se requieren tamaños de muestra mayores que en el muestreo aleatorio simple o estratificado. Dice que por conglomerados, correcto. Estas se ocupan tamaños de muestra más grandes que en el aleatorio simple o estratificado. Ok, va ganando Lauren. Vamos a la siguiente. Hay que tenerle paciencia. Ok, siguiente pregunta. En este muestreo la población primero se divide en grupos de manera que cada elemento pertenezca solamente a un grupo. Sistemático, bola de nieve, estratificado por conglomerados. Estratificado. Dice que en este muestreo la población se divide en grupos, de manera que cada elemento pertenezca solamente a un grupo. O sea, sectorizamos la muestra en varias subcategorías o subconjuntos pequeños, de manera que los subconjuntos están separados, ¿verdad? Y vamos a escoger de cada uno de esos subgrupos una cierta cantidad de muestras. Vámonos a la siguiente pregunta.
Ok, esta la ganó Lauren. Vamos a la siguiente. Tengámosle paciencia, ya va a salirles. En este muestreo es necesario definir un intervalo en relación al tamaño de la muestra y la población. Sistemático, aleatorio simple, estratificado o por conveniencia. Ok, dice que la mayoría puso sistemático correctamente. Se escoge un intervalo. Por ejemplo, por decirlo así, voy a escoger cada 20 personas, el número 20 de cada lista. Digamos que inicio con la persona 1 y voy de 20 en 20. Eso es un ejemplo de sistemático. Voy cada cierta cantidad o cada intervalo escogiendo uno. Sigue ganando Lauren. Y vamos a la siguiente pregunta. Dice que en este muestreo los elementos se incluyen en la muestra sin que haya una probabilidad conocida de que sean incluidos. Sin que haya una probabilidad de que sean incluidos. Discrecional, bola de nieve, estratificado, por conveniencia. Esta es por conveniencia. Vean, la palabra lo dice, ¿verdad? Conveniencia. Depende de lo que le convenga al investigador, se va a escoger. Entonces no hay ninguna probabilidad, no hay nada que pueda hacerse por probabilidad, ni medible en ese caso. Vamos a la siguiente pregunta. Ok, esta la ganó nuevamente Lauren. Vamos a la siguiente pregunta. Este tipo de muestreo, los elementos son elegidos sobre un criterio de experto, sobre un juicio de experto, un criterio de experto. Discrecional, estratificado, por conveniencia o por cuotas. Bajo un juicio o un criterio de experto. Discrecional, correcto, la mayoría lo identificó. También se le llama de juicio o, o intencional, también tiene ese nombre. Vámonos a la siguiente pregunta. Cuando hablamos de muestreo con un criterio de experto, ¿es discrecional, de juicio o intencional? Son tres nombres para ese tipo de muestreo. Ok, sigue ganando Lauren. Vámonos a la siguiente pregunta. Ya casi estamos terminando. En este tipo de muestreo se fijan cantidades de individuos que reúnen unas determinadas condiciones. Y dice discrecional, estratificado, por conveniencia o por cuotas. Se fijan cantidades de individuos que reúnen unas determinadas condiciones. Es por cuotas.
Como si yo dijera, por ejemplo, quiero hacer una investigación y voy a hacerlo en la UTN y voy a escoger 5 de cada carrera. Ahí estoy haciendo la cuota de 5 por cada carrera, por ejemplo. Ahí se fijó la cantidad. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la 17. En este muestreo se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros y estos a otros hasta llegar a la meta. ¿Cómo se llama este tipo de muestreo? Discrecional, bola de nieve, estratificado o por conveniencia. Esto se llama bola de nieve, cuando los individuos nos llevan unos a otros hasta generar la cantidad de muestra que necesitaba. Eso se le llama bola de nieve. Se usa más para cuestiones sociales, como por ejemplo indigencia, cuando la población tiene que ver con algún tipo de problemática social que es difícil de determinar o tener una lista de personas. Unas personas investigadas nos llevan a otras, por ejemplo. Vámonos a la siguiente pregunta y vamos viendo también quién va ganando, cómo va el asunto. Esta la ganó Ana. Vámonos, ya nos faltan pocas. Ya hubiéramos terminado, pero está un poco lento. Vamos a la 18. ¿Qué tipo de muestreo recomienda para la siguiente situación? Realizar una encuesta a los estudiantes de COFI con el fin que se vean representados proporcionalmente todas las generaciones. ¿Cuál sería el indicado? Es el estratificado. Es la mejor opción. Ahora les explico por qué. Ok. Eh, Se quiere ver que sea por generaciones, entonces yo debo de darle la misma proporción a cada una de las generaciones. Por ejemplo, los que tienen 18 años, puede que sean más que los que tengan 20 años. Entonces, como lo quiero proporcional, tengo que escoger más de la muestra de los que tienen 18 años que de los que tienen 20. No sé si me explico, chicos, porque veo que en esta la mayoría escogió aleatorio simple. Como lo quiero proporcional, yo lo tengo que separar. Los de 18, los de 19, los de 20 y ver cuál grupo tiene más cantidad. Entonces se va a tener una mayor cantidad al ser escogido en la muestra. No sé si me explico. Eso significa proporcional. Ok. Esta es la primera que veo que la mayoría no escoge correctamente. Esta la ganó CV. Vamos a la siguiente. ¿Qué tipo de muestreo recomienda para la siguiente situación? O sea, ¿cuál es el más atinado, verdad? Que mejor calza a la situación. Dice que realizar una encuesta a los pobladores de San Carlos con el fin de conocer el porcentaje de cada condición socioeconómica, alta, media o baja.
Esta también la podemos hacer estratificada, porque quiero que se vea sectorizado por 3 grandes grupos, de clase alta, clase baja y clase media. Entonces yo necesitaré darle la misma proporción a cada uno para que sea escogido, ¿verdad? Porque si no, el estudio me va a atender hacia cierta clase social, ¿verdad? Vamos con la siguiente. ¿Qué tipo de muestreo recomienda para esta situación? Evaluar las piezas en un proceso de manufactura con el fin de determinar el porcentaje de estas defectuosas. Ver cuáles son defectuosas en un proceso de manufactura. ¿Cuál es el muestreo correcto? Perfecto, el aleatorio simple. Muy bien. Vamos a la siguiente. Tenle un poquito de paciencia, se sigue pegando. Ok, solo nos falta esta y una más. ¿Qué tipo de muestreo recomienda para la siguiente situación? Realizar una encuesta en la población que está ordenada siguiendo una tendencia conocida. Realizar una encuesta en una población que está ordenada siguiendo una tendencia conocida. Sistemático, muy bien. Siguiendo un patrón, por decirlo así. Vamos con la última pregunta y ya veremos entonces quién ganó. CV, Eman, Ana, Lauren, Jennifer son los que van a la cabeza y vamos con la última pregunta. ¿Qué tipo de muestreo recomienda para la siguiente situación? Realizar una encuesta para determinar los factores detonantes de la indigencia en el distrito de Ciudad Quesada de San Carlos. Factores detonantes de la indigencia. Vamos a ver cuál fue la que escogieron. Solo 10 votaron, sí, bola de nieve. Recuerden que es más para situaciones socialmente vulnerables donde una persona nos va a guiar a otro objeto de estudio o objeto de investigación. Y bueno, con eso terminamos. Vamos a ver cómo quedó el asunto, si algún día carga. Vamos a ver el podio. Tercer lugar quedó Eman. Después Ana, de segundo. Y de primero, el ganador, CV. Ana, me imagino que es Ana Yancy. CV, ¿quién es? No, profe, no soy yo. Es ¿Quién es? otra Ana. Ana Teresa, Ana Teresa. Ok, perfecto. Felicidades, Ana Teresa. De tercero, Eman. ¿Quién es Eman?
Yo, profe. ¿Y por qué se pone man? Emily María Arzu Moreno. Ah, curioso. Muy bien, Emily. ¿Y CV quién es? ¿Quién es el famoso ganador CV? Yo, profe, Roxana. Roxana. Ajá. Ah, C de Campos y V de Vargas. Ok, perfecto. Muy bien. Sí, sí, es que lo ponen a uno a descifrar y no está tan fácil porque no los conozco. Muy bien. ¿Qué les pareció el asunto? Aparte de que se pegó un poco, ¿qué les pareció? ¿Cómo Bonito, les, profe. cómo les fue con las preguntas? ¿Algunas eran muy enredadas? A mí es que no me dio tiempo. No Me le daba quedaba tiempo. pensando, pasaba el tiempo. Ya, ya, ok, sí, sí. Profe, la última pregunta, a mí me decía que tenía 30 segundos de tiempo y yo confiaba y cuando volví a ver, ya se dio el tiempo y yo, de ahí sí. Sí, estaba como pegadillo hoy, no, no sé qué pasó. Bueno, ahí está, espero que les haya servido. Y si no, en esta diapositiva, en esta presentación, yo me lo voy a brincar, pero las diapositivas de la 8 hasta la 26 vienen ejemplos y explicación de los tipos de muestreo, por si alguien quiere repasar un poco más. Igual, ahora les enseño que en el campus les va a salir la opción de volver a hacer el juego, un link para que puedan volver a jugar y repasar, tal vez como una forma de repaso. Ok, vamos a avanzar un poquito, porque hoy, como les dije, hay una parte asincrónica, entonces para no robarles más tiempo, porque es parte de la clase, eh, vamos a continuar. Vamos a ver el procedimiento para una investigación por muestreo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en una investigación donde se escoge trabajar con muestreo? Definir la población meta, es lo más importante. Después determinar el marco de muestreo, marco muestral, las, la lista de las personas que se van a escoger, elegir una técnica de muestreo, determinar el tamaño de la muestra, esto se hace con un proceso de fórmulas, después más adelante lo vamos a ver, y después realizar ya el muestreo, ¿verdad? Esos son los 5 procedimientos, 5 pasos. Ahora vámonos a ver la distribución de probabilidad de Poisson. Este sería ya el último de los temas para que ustedes puedan realizar el trabajo que les voy a explicar ahora en la parte asincrónica. Distribución de Poisson, vamos a hablar un poco de la historia. Simón Poisson dice que dio clases de matemáticas en École Politique de París en 1802 a 1808. En 1837 publicó un trabajo titulado Investigación sobre la probabilidad de veredictos en materia criminal y civil. Nació por parte de estudio criminalístico y civil, en el que presenta un estudio sobre lo que después se conoció como distribución de Poisson. Okay, ¿de qué trata esta distribución de Poisson? Es una distribución de probabilidad. Dice que la distribución de probabilidad de Poisson es una distribución de probabilidad discreta. Seguimos trabajando con variables discretas que tan solo conociendo los eventos y su frecuencia media de ocurrencia podemos saber su probabilidad. Entonces, ¿qué propiedades tiene la distribución de Poisson? La probabilidad de ocurrencia es la misma, estamos aquí en la 1, para cualesquiera dos intervalos de la misma magnitud. Y la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo. Tercero, la media y la varianza son iguales. Esta es una característica muy peculiar. La media aritmética y la varianza son iguales y la desviación estándar sigue siendo la raíz cuadrada de
la varianza, que también sería entonces la raíz cuadrada de la media, podría verse, ¿verdad? Esta es la fórmula, la famosa fórmula de Poisson. Dice que f de x es igual a nu a la x por, bueno, aquí va un por, y a la menos nu sobre x factorial. Que recuerden, muy importante, que aquí está, es el número de Euler. 2,71828 y infinitos decimales, pero que en las calculadoras lo podemos colocar como ¿verdad? Vámonos a ver un ejemplo para que lo comprendan correctamente. Dice, suponga que se desea saber el número de llegadas en un lapso de 15 minutos a la rampa del cajero automático de un banco. Si se puede suponer que la probabilidad de llegada de los automóviles en cualesquiera dos lapsos de la misma duración, y si la llegada o no llegada de un automóvil en cualquier lapso es independiente de la llegada o no llegada de un automóvil en cualquier otro lapso, se puede aplicar la probabilidad de Poisson. Eso es importantísimo. Si es independiente en un lapso de tiempo, si llega o no un automóvil, independiente que en otro lapso de tiempo, entonces es ahí donde podemos utilizarla. Dichas condiciones se satisfacen y en un análisis de datos pasados encuentra que el número promedio de automóviles que llegan en un lapso de 15 minutos es 10. O sea, según un estudio anterior, 10 autos llegan en un lapso de 15 minutos, un promedio. En este caso, se usa la función de probabilidad siguiente, ¿verdad? Y la administración desea saber la probabilidad de que lleguen exactamente 5 autos en 15 minutos. Ok, nosotros tenemos que hallar quién es cada uno de los datos. En realidad solo ocupamos dos datos. Este 10 y este 5, que es por el que me preguntan. El 5 es X y el 10, que es el promedio, es new. Ese es new. Entonces nada más sustituimos en esta fórmula. El new, que es 10, lo vamos a sustituir acá, ¿verdad? Aquí va a ir sustituido el 10. Y donde viene la X, que es aquí, va el 5, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a sustituir solamente. Aquí tenemos los datos. Nivel 10, pueden usar o lo pueden usar como esa aproximación 2,71828 y el X es 5 en este caso. Entonces, solo sustituimos, ¿verdad? Como les dije, el new se cambia por 10. Aquí lo tenemos. Y el 5 se cambia por la X, ¿verdad? En este caso. Eso nos tiene que dar un valor aproximado a 0,0378. Me gustaría que lo verifiquen, a ver, en sus calculadoras, a ver si nos está dando lo mismo. Siempre les pido esto porque uno como profesor se puede haber equivocado, ¿verdad? Sí me gustaría que lo verifiquen. Pueden usar como 2,71828 o en la calculadora, en la mayoría de calculadoras científicas, se coloca como la tecla alfa y la tecla X10 a la X. Así podrían poner ustedes el número de Euler sin la aproximación, ¿verdad? ¿Profe? Sí, Bueno, a mí me da igual y yo tenía una pregunta. ¿A dígame. usted en los exámenes o bueno, en las tareas, en todo, le gusta cuántas decimales? Eso no es algo
que sea para mí algo importante. Lo que sí me gustaría Ok. es que usted maneje un estilo. Por ejemplo, voy a redondear a 3 decimales y trate de redondear siempre a 3 decimales. No que de repente redondee unos a 2 o unos a 3, sino que maneje un mismo estilo, no sé. Usted defina cuántos decimales y no hay problema con eso. Pero que sea como el mismo estilo para todos los ejercicios, ¿me explico? Ok, muchas gracias. Con gusto. Entonces, sí nos da ese resultado. Igual voy a hacerlo yo en mi calculadora humilde y pequeña, en realidad bien grande que tengo por acá. Eh, Era 10 elevado a la 5 y después elevado a la menos 10 y en el denominador iba 5 factorial. Bueno, aquí no estoy muy seguro cómo poner 5 factorial, entonces pongo 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y me está dando, sí, el mismo valor, ¿verdad? 0,0378. Ok, perfecto. Correcto, sí nos estaba dando. Entonces esa es la probabilidad de este caso, ¿verdad? De que lleguen 5 automóviles en un lapso de 15 minutos. Y para sacar o deducir cuál es la media y el valor de la varianza es 10, ¿verdad? Porque es el mismo promedio que me dan en los datos. Si quiero sacar la desviación estándar, ahí sí saco la raíz a 10, que es aproximadamente 3,16. Ese sería el primer ejemplo. No sé si hay alguna duda. Como pueden ver, ya vimos la distribución de probabilidad binomial y ahora la de Poisson, y ven que son fórmulas. Yo siempre les recomiendo aprenderse esas fórmulas o escribirlas en una fichita siempre y tenerlas a mano. Ya como ahora estamos en una modalidad virtual, ustedes las pueden estar viendo, pero es importante aplicarlas. Mucha práctica es bastante importante. Eh, También existe una forma de hacerlo con tablas. Los libros traen una tabla para casi todas las distribuciones. Entonces, en este caso, ahí yo después les comparto también en el campus, les voy a compartir estas tablas para que las puedan ver. Vean que esta tabla es en realidad relativamente fácil de usar. Solo me pide que busque el valor X, que era 5, y que busque en la parte superior el valor new, que es 10. Entonces nada más asocio en línea y veo que es 0,0378. Un poquito más fácil que usar la fórmula. Y ustedes podrán decir, ¿qué va? En Excel se hace facilísimo, porque esta tabla se generó en Excel. Pero hay limitantes en todo este tipo de ejercicios. Cuando uno trabaja con fórmulas de Excel o cálculos de ese tipo, aún así puede haber un error en todo un proceso. Ustedes que son de contabilidad y finanzas, pueden dar fe de eso, que muchas veces se lleva un trabajo tan exhausto en una programación que se hizo en Excel y no se encuentra el error. Entonces a veces hay que recurrir a hacerlo manualmente para poder encontrar el error. Entonces siempre es importante, más allá de que las tablas o Excel nos ayude a resolver estos ejercicios, saber el procedimiento correcto para resolverlos en caso de algún problema con el sistema que estemos utilizando y poder saber hacerlo manualmente. Bueno, igual se les va a evaluar más la parte manual, ¿verdad? En el curso. Listo, vamos con otro ejemplo. Dice, suponga que se desea calcular la probabilidad de una llegada en un lapso de 3 minutos. Como 10 es el número esperado de llegadas en un lapso de 15 minutos, ¿cómo hacemos esa conversión? Se quiere una llegada en 3 minutos. Y yo lo que sé es que 10 llegadas, un promedio de 10 llegadas se dan en un lapso de 15 minutos. ¿Alguno tiene alguna idea de cómo visualizar eso, cómo convertir eso?
Ya me está cambiando el tiempo, ¿verdad? Una llegada en 3 minutos. ¿Cuántos llegan por cada minuto? ¿Cuántos llegan por cada minuto? Usted lo haría como, como una regla de 3. Yo lo haría como regla de 3. Ok. Esa es la idea, exactamente. Pero en realidad está muy fácil, porque si usted toma 10 sobre 15 y lo simplifica, y lo mete en su calculadora, le va a dar 2 sobre 3. Eso significa que hay un promedio de 2 llegadas en 3 minutos. Pero también se puede hacer con regla de 3. Se puede decir 10 llegadas en 15 minutos equivale a tantas llegadas en 3 minutos. Como no sé el valor X, ustedes lo que hacen es multiplicar cruzado, así. Bueno, no sé si han visto regla de 3 así. Multiplican 3 por 10 y lo dividen entre 15. Y eso nos va a dar 2 también. Y eso con regla de 3. O, como les dije, nada más lo simplifican. Simplifican. Y entonces va a dar 2 llegadas en 3 minutos. Este 2, eso es importante. Este 2 es new, ¿verdad? Ahora. Y 2 es el número entonces esperado de llegadas en 3 minutos. Entonces la probabilidad de una llegada, este es el valor X, una llegada en un lapso de 3 minutos con nu igual a 2 está dada por la siguiente fórmula de Poisson. Ok, entonces ya dijimos que nu es 2, ¿verdad? Entonces aquí vamos a cambiar por 2. Y ahora, una llegada, 1 es X y aquí va X. ¿Verdad? Nada más sustituimos ahí 2 y 1 y lo ponemos en nuestra calculadora, ¿verdad? Esto sería lo que debemos colocar en nuestra calculadora. Vamos a ver si alguien me dice cuánto le da ahí, alguien ágil y rápido. ¿Cuánto nos da ese cálculo? Cero coma 2706. Ok, 0,6. Sí, ahí lo está redondeando a 4 decimales, ¿verdad? Bueno, sí, entonces sería 0,2707. Ok, correcto, sí. Si lo estás redondeando así correctamente, si lo estás redondeando a 4 decimales es 2707. Esa es la probabilidad en este caso. Y de igual forma, si sacamos el valor esperado, o la media aritmética y la varianza, sería 2, ¿verdad? Es el valor new. La raíz de 2 me daría la desviación estándar, que es aproximadamente 1.41, ¿verdad? Y como les digo, en la tabla nada más es de fijarse el valor X, que en este caso es 1, ¿verdad? Y el valor new, que en este caso es 2. Y nos guiamos en fila y columna. Y vean el valor 0,2707. Si es por tabla es re fácil, ¿verdad? Ahí lo pueden ver. ¿Alguna duda, muchachos? Ok, vamos bien. Hagamos 2 ejemplos más y después entonces pasamos a la parte asincrónica que ustedes van a trabajar en esta noche. Asuma que le interesa la ocurrencia de una avería importante en una autopista un mes después de haber sido repavimentada. También se sabe que el promedio de averías importantes un mes después de la repavimentación son 2 averías por milla. ¿Ok? Ahí tenemos que esa es nuestra tasa de averías, 2 averías por milla. Ahí les llamé lambda sub 1 como un valor de una tasa. Se desea determinar la probabilidad de que no haya ninguna avería. Cuando dice no haya ninguna avería,
estamos hablando de x igual 0, ¿verdad? En un determinado tramo de 3 millas de autopista. Y ahí nos cambian el asunto. Sabemos que 2 averías por milla. Entonces, es muy fácil, es multiplicar por 3, ¿verdad? Nada más multiplicamos por 3 y son 6 averías. 6 averías en 3 millas. Estamos multiplicando por 3 para que sea en un tramo de 3 millas, ¿verdad? Entonces 6 averías en 3 millas. Sabemos entonces que x es 0, aquí lo hemos determinado, y nu es 6 en este caso, ¿verdad? Entonces tenemos nu igual a 6 y x igual a 0, nada más sustituimos nu en estos dos espacios, x en estos dos lugares. Nos va a quedar de esta forma, 6 a la 0 por e a la menos 6 sobre 0 factorial. Lo van a ir verificando. Pueden ver que el valor aproximado es 0,0025. Ese sería el valor aproximado en este caso. Ahí lo pueden verificar a ver si les da el valor nu, que es la medida aritmética, y la varianza son 6, y la raíz de 6 nos va a dar el valor de la desviación estándar, que sería 2,45 aproximadamente. En tabla, recuerden que la tabla es buscar el valor x, que es 0, y el valor nu, que en este caso es 6, ¿verdad? Y nos guiamos en la fila y en la columna, y es 0,0025. Ok, ¿alguna duda, muchachos, por acá? Vámonos entonces al último ejemplo. ¿Alguien me iba a decir algo? Perdón. Le atravesé el asunto a alguien. Alguien iba a decirnos algo. Ok, ahí cualquier cosa me dice y me devuelvo. Terminemos con este ejemplo. Se desea determinar la probabilidad de que haya a lo más 2 averías en un determinado tramo de 3 millas de autopista. Estamos con el mismo ejercicio anterior, pero ahora queremos determinar la probabilidad de que haya a lo más 2 averías. Esta frase me interesa. A lo más 2 averías. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa? Matemáticamente, ¿qué debemos calcular cuando dice a lo más? Que Laura. no sean más de 2. Ajá, que no sean más de 2. Correcto, que no sean más de 2, o sea, que sean de 2 para abajo. Muy bien. Cuando dice a lo más, en realidad es que sean de 2 hacia abajo. Entonces yo tendría que buscar la probabilidad de 0 averías, de 1 avería y de 2 averías. La probabilidad de 0 la acabamos de encontrar, nos dio 0,0025. Ya la tenemos. Pero nos falta sacar la probabilidad para 1 avería y para 2 averías. Recuerden que nu era 6. Estamos en el mismo ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora nu es 6 y x es 1. Lo estamos sacando para 1 avería, ¿verdad? Sustituimos y sería 6 a la 1 por e a la menos 6 entre 1 factorial. De ahí nos va a dar la probabilidad de que haya una avería en un tramo de 3 millas. Entonces, esa probabilidad tiene que darles, si lo pueden verificar, 0,0149. Esto estamos redondeándolo a 4 decimales. Simple. Igual, si lo hacemos por tabla, nos basamos en el valor x, que es 1, y en el valor nu, que es 6, y trazamos como una línea horizontal y una vertical, y aquí lo obtenemos, 0,0149.
esas tablitas nos pueden ayudar para verificar los resultados, ¿verdad? Ahora hay que hacerlo también para el caso donde new es 6, pero x es 2, ¿verdad? Como es a lo más 2. Entonces, ahora va a ser 6 a la 2 por e a la menos 6 entre 2 factorial. Y ese resultado tiene que darle 0,0446. ¿Cómo está acá, verdad? Donde x es 0 y new es 6, que sería 0,0446. Ahora, como era a lo sumo o a lo más 2, yo tengo que sumar estas tres probabilidades. La de 0, la de 1 y la de 2. Y al hacer esa suma nos va a dar 0,062 y 0. Ese valor multiplicado por 100 se convierte a un porcentaje. Imagínense que es de 0,6% más o menos. Sería una probabilidad muy baja de que hayan a lo sumo 2 averías en un tramo de 3 millas de la autopista que fue recarpeteada. ¿Alguna duda, chicos? ¿Qué pasa si la Claro, frase hubiera sido, qué dicha, Víctor? ¿Qué pasa si la frase hubiera sido a lo menos 2? Tendría que tomar de 2 para arriba. Correcto, de 2 hacia arriba. Perfecto. ¿Y hasta cuánto, profe? En este caso no se nos da un límite, ¿verdad? Ok. En este caso no habría mucho sentido porque no hay un límite. En el caso binomial sí, ¿verdad? Ahí sí puedo trabajar a lo más y a lo menos, ¿verdad? Aquí yo creo que lo más común es que le pregunten a lo más, ¿verdad? Porque no hay un tope, ¿verdad? Por decirlo así, usted misma lo acaba de ver.